Buenas a todos. Bien, en esta video lección lo que vamos a estudiar son los distintos órganos de los sentidos. Ya hemos visto el sentido del oído. Vamos a hacer un breve resumen o repaso a este órgano que está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo se encuentra el pabellón de la oreja, el pabellón auditivo, y en su interior se encuentra el canal auditivo. Tanto el pabellón auditivo como el canal auditivo se encargan de la recepción de las ondas sonoras, y en el canal auditivo se producen una serie de glándulas que segregan cera y que por tanto nos proporcionan protección. A continuación tenemos el oído medio con la cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo y el tímpano, y por último el oído medio, donde se encuentran los canales semicirculares y la cóclea o caracol. Bien, en el oído medio se encuentran el tímpano, que es una pequeña membrana que es la que se encarga de recibir el sonido, vibra y transmite estas vibraciones a la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Pues bien, estas vibraciones producidas por el tímpano y transmitidas a través del martillo, el yunque y el estribo llegan hasta la ventana oval que pone en contacto con el oído interno. Esta ventana oval entra en contacto con la cóclea o el caracol. En el interior de la cóclea o caracol se encuentran unas células especializadas que se llaman órganos de Corti, que están inmersas dentro de un líquido llamado endolinfa. Estas células son unas células ciliadas y que se estimulan ante las vibraciones. Su estimulación, por tanto, produce una transmisión de un impulso nervioso al nervio auditivo que lleva esta información hasta la región del cerebro. Bien, en segundo lugar vamos a ver el órgano del ojo. El ojo es el órgano responsable de la vista y está formado por dos estructuras, el globo ocular y los órganos anejos. Bien, en el globo ocular podemos encontrar una serie de membranas y otras estructuras a partir de estas membranas, que son los denominados medios transparentes. Vamos a empezar con esas membranas. En este dibujo podemos ver que encontramos tres membranas que cubren el ojo, que son la esclerótida, el coroides y la retina. La esclerótida es la capa más externa del ojo, de color blanco, y a la que se insertan los músculos para mantener al ojo en el interior de la cavidad ocular. La parte anterior de la esclerótida es la córnea, y ya no es blanca, sino de color transparente. La segunda membrana o capa es el coroides. El coroides es una capa muy vascularizada porque a ella llegan los vasos sanguíneos que deben de alimentar a todas las células del ojo. En su parte anterior se encuentran dos estructuras, que en realidad son una, es el iris. El iris, que lo encontramos aquí, es el iris, que en cada persona es de un color distinto. En su centro se encuentra la pupila, que varía de tamaño en función a la intensidad de luz. Y la tercera capa que encontramos es la retina, que es la capa más interna. Y en esta capa es donde se encuentran las células fotorreceptoras, que reciben las imágenes que entran al interior del ojo. Estas células fotorreceptoras son de dos tipos, conos y bastones, y su estimulación produce un impulso nervioso que es transmitido a través del nervio óptico hasta la región del cerebro, que se encargará de coordinar esa información. Bien, además también encontramos una estructura
detrás del iris y de la pupila, que es el cristalino. El cristalino es una lente que se encarga de enfocar las imágenes en la retina. Las imágenes entran y el cristalino enfoca la imagen que se proyecta en la retina para que las células fotorreceptoras capten esa imagen. Encontramos además dos zonas. Esta zona interna está formada por el humor vítreo, que es un líquido gelatinoso que se encuentra entre la retina y el cristalino. Y luego está el humor acuoso, que se encuentra entre la pupila y la córnea, o entre la córnea o el cristalino, que sería un líquido a través del cual pues pasa la luz. Aquí tenemos un pequeño resumen de cómo funciona el ojo y es de forma simple. La luz lo que hace es atravesar la córnea, acordados que es la capa transparente de la esclerótida, atraviesa la córnea, la pupila regula la intensidad de luz y el cristalino lo que hace en este caso es enfocar correctamente la imagen que se proyecta en la retina. Las células fotorreceptoras de la retina captan la luz, los distintos colores, y mediante impulsos nerviosos llevan esta información a través del nervio óptico hasta el cerebro, que interpreta la imagen y por tanto la respuesta que emite es que la vemos. En cuanto a los órganos anejos, que son los órganos que se encuentran alrededor del ojo, son órganos que se encargan principalmente de la protección. Encontramos las glándulas lacrimales, que son las que producen las lágrimas y permiten que el ojo esté húmedo y lubricado. Encontramos los párpados, que son unas estructuras musculares que envuelven al ojo y cuya función es impedir que el ojo se seque. El ojo lo que hace es que el ojo se mantenga húmedo. Encontramos las pestañas, que en este caso son pelos al borde de los párpados y que impiden que penetren partículas en el interior del ojo. Y la ceja, que es una zona con vellos y que lo que hace es evitar que el sudor que cae de la frente pueda entrar en el ojo. Bien, a continuación vamos a ver el siguiente órgano, que es la piel, y en la piel es donde reside el sentido del tacto. El tacto, tanto del tacto como de la temperatura. Bien, en él podemos encontrar distintos receptores. Estos receptores están distribuidos en la piel a lo largo de 3 capas. La piel tiene 3 capas. La capa más externa es la epidermis. Es la capa donde se nos acumulan las células muertas y se desprenden, una capa muy fina. Bajo esta se encuentra la dermis, que es donde se encuentra la mayor parte de los receptores del tacto y la temperatura. Y por último la hipodermis, que es la capa más profunda, formada esencialmente de células que contienen grasa, de adipocitos, y que por tanto su función es proteger a la piel en su conjunto. Pues bien, ¿qué receptores encontramos en el interior de la piel y que nos permite pues ese sentido del tacto o el sentido de la temperatura, del frío, del calor, de la presión? Pues son los siguientes órganos. Podemos encontrar, por ejemplo, el corpúsculo de Krause. Son células, terminaciones nerviosas, que lo que hacen es detectar el frío, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, los del calor, son los corpúsculos de Ruffini. Detectan, por tanto, el calor. Los detectores del dolor son terminaciones libres, como las que tenemos aquí, ¿vale? Que son muy superficiales, pegando a la epidermis, y son terminaciones nerviosas libres que se encargan de detectar el dolor. Luego tenemos en las zonas más profundas de la dermis se encuentran los corpúsculos de presión, que detectan la presión y que son por tanto denominados como Pacini. Y por último, los del contacto, los del tacto, que serían los corpúsculos de Meissel y que son muy superficiales también. Abundan, por ejemplo, en las yemas de los dedos. Pues estos serían los distintos
estructuras, órganos o terminaciones nerviosas que se encargan de formar lo que se denomina como el sentido del tacto y la temperatura. A continuación vamos a hablar sobre el sentido del olfato, que este reside en el interior de las fosas nasales. Como ya estudiamos durante el aparato respiratorio, en el interior de las fosas nasales encontramos dos zonas bien diferenciadas: la pituitaria roja, que está muy vascularizada y que su función era calentar el aire que entra en el interior de las fosas nasales, y en su parte superior se encontraba una región denominada pituitaria amarilla. Pues bien, la pituitaria amarilla está formada por terminaciones nerviosas que son las que detectan las partículas volátiles y que permiten, por tanto, detectar los olores. Estas terminaciones nerviosas son terminaciones nerviosas que proceden de unas células nerviosas que forman el bulbo olfativo y que están conectadas al nervio olfativo, que lleva la información hasta la región del cerebro encargada de dar una respuesta y de determinar cuál es el olor que estamos identificando. Pues para que se produzca ese olor, el aire lleva en suspensión distintas partículas muy volátiles que entran en contacto con la pituitaria amarilla, con estas terminaciones, y por tanto se estimulan y envían la información a las células olfativas del bulbo olfativo, y estas a su vez al nervio olfativo, que las transmitirá al cerebro. Y por último, el último órgano que vamos a estudiar es el órgano del gusto, y que se encarga, por tanto, del sentido del gusto. La lengua es un órgano muscular y en cuya superficie se encuentra gran cantidad de unas estructuras denominadas papilas gustativas. Estas papilas gustativas, que podemos ver aquí ampliadas, aquí tenemos una papila, están formadas en su interior por botones gustativos, cientos de botones gustativos. Si ampliamos estos botones gustativos, podemos ver que cada botón gustativo está formado por células gustativas que tienen en su parte superior un pequeño poro. A través de estos poros, cuando la comida se mezcla con la saliva, las células gustativas se estimulan y envían a través de fibras nerviosas este estímulo, esta información, hasta la zona del cerebro encargada de determinar cuál es el sabor que estamos detectando. Estos sabores se encuentran distribuidos por toda la lengua, por tanto, las papilas gustativas no detectan todos los sabores. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver cómo las papilas gustativas que se encuentran en la parte más profunda de la lengua se encargan del sabor amargo. Las papilas gustativas que se encuentran a ambos lados de la lengua en su borde central se encargan de detectar el ácido. Si nos vamos más hacia adelante, en la parte delantera a ambos lados el sabor salado, y las papilas gustativas que se encuentran en la punta de la lengua, esas papilas gustativas, sus células gustativas detectan el sabor dulce. Hay un sabor nuevo que descubrieron hace poco, que es el que se concentra en la parte central de la lengua, que es el sabor umami. Es una palabra que procede del japonés y que significa sabroso. Por tanto, los sabores serían amargo, ácido, salado, dulce y sabroso. Pues bien, hasta aquí los órganos de los sentidos. Os recuerdo que debéis completar en vuestro cuaderno pues todos estos órganos, y que el próximo día en clase pues realizaremos un rápido repaso y aclararemos pues todas las dudas que tengáis.